Hola, muy buenas tardes a todos y muchas gracias por acompañarnos. Muy buenas tardes a todos los socios del Foro Jaén de Opinión y Debate, y especialmente agradecer a quienes hoy nos acompañan, a quienes vienen a acompañar al grupo Tiahuanaco y a este reconocimiento, este recorrido que vamos a hacer a través de la música latinoamericana en Jaén, porque sorprendentemente, dentro de las muchas singularidades que puede tener nuestra ciudad o nuestra provincia, una de ellas es la gran tradición o el fuerte arraigo que la música latinoamericana tiene en esta ciudad desde hace mucho tiempo. Y eso se manifiesta en que han existido y existen grupos que sienten una pasión tan grande por esta música. Hace más de 40 años que en Jaén empezaron a sonar huaynos, yarabis, candombe, cuecas, trotes, zamba y infinidad de ritmos latinoamericanos. Y eso empezó, y eso surgió a raíz de unos grupos que empezaron en esta ciudad. De todo ello vamos a hablar y nos vamos a centrar especialmente en el grupo Tiahuanaco, porque es todo un referente de la música latinoamericana en la provincia de Jaén, por todo lo que consiguieron, por todo lo que lograron y por el legado que ellos han dejado en el tiempo y que se traduce en esos grupos que vinieron después, que muchos de ellos tienen relación hasta el punto de que hay uno en concreto, una persona que ha pertenecido o pertenece a todos esos grupos casi al mismo tiempo, como es Antonio Martínez Jr., que está hoy aquí. Quiero dar las gracias a los componentes de Viento del Sur, del grupo Charanda, que nos acompañan, que están aquí y que ponen de manifiesto esa importancia de la música latinoamericana en Jaén. Hoy nos acompañan en representación de Tiahuanaco dos de sus componentes, al igual que Inti Illimani, de sus componentes históricos, porque fueron los pioneros y porque siguen estando en activo, aunque Tiahuanaco hace tiempo que no se anuncian los carteles, pero no se anuncia simplemente porque las circunstancias, pues así lo vienen indicando, pero hoy van a volver a tocar y hoy van a volver a cantar. Doy la bienvenida a Antonio Martínez Liébana y a Luis Delgado Gregorio, componentes amigos de muchos de los que aquí hoy os encontráis y quienes hicieron posible que Tiahuanaco fuera una realidad. Pero si Tiahuanaco existe y ha hecho tanto en la música latinoamericana en Jaén, y aquí tenemos el ejemplo en una de estas imágenes que marca uno de los puntos más importantes del grupo, como fue su paso por el programa de televisión Gente Joven, de Televisión Española. Antes hubo otros grupos, hubo una serie de precedentes que a lo mejor los aficionados de Jaén a este tipo de música, que lo hay, y son muchos, no conocerán. Y de eso precisamente vamos a empezar hablando con Antonio Martínez, a quien vemos en esta imagen tocando la quena en ese primer grupo que hubo de música latinoamericana o música andina en Jaén, como fue el grupo Aymara. Antonio, muy buenas tardes, casi buenas noches ya. Bienvenido al Foro Jaén. Muchas gracias por acompañarnos. Y quién mejor que tú para empezar a hablar de este recorrido histórico por la música latinoamericana en nuestra ciudad, recordando aquel primer grupo que hizo posible que sonaran estos sones andinos en nuestra ciudad. Muy buenas noches. Muy buenas noches. Por mi parte, encantado de estar aquí, encantado de haber recibido esta invitación para poneros un poco al tanto o al corriente de cómo fue nuestra trayectoria desde que comenzamos a principios de la década de los 70. Como bien ha dicho José Luis, gracias por vuestra presencia, gracias a Foro y Debate Jaén por habernos invitado. Y pues sí, esto fue hace casi 50 años. Es una cifra que un poco da miedo, pero es así, ¿no? Yo concretamente comencé con la música en el año 75. Fueron nuestros primeros escarceos con la música latinoamericana. Surgió todo por un movimiento cultural. A ver, en los años 60 hubo movimientos social y políticos muy importantes en el mundo, sobre todo en Sudamérica también, y aquellos movimientos llegaron aquí a Europa, pues viajaron de manos de grupos con canciones de gente que marcaron una época en un movimiento llamado el movimiento de la nueva canción chilena, ¿no? Como fue Violeta Parra, como fue Víctor Jara, Grupo Quilapayún, Inti Illimani. Todos aquellos grupos viajaban ya en los años 60 por Europa, y aquellos sones
pudimos nosotros captarlos, cogerlos y de ahí formar un grupo que para entonces, en aquella época, era totalmente desconocida la música, sobre todo en directo, y nosotros empezamos en el año 75, finales de 75, a construir nuestros propios instrumentos, porque aquí no había forma y manera de conseguir esos instrumentos milenarios, ancestrales y sobre todo precolombinos, que nadie conocía, ni en las tiendas de Jaén por asomo se podían conseguir, ¿no? Por lo tanto, en aquella época era difícil iniciarse en el mundo de la música folclórica latinoamericana. Pero lo hicimos. A pesar de los avatares y de las complicaciones que teníamos, lo hicimos, se formó el grupo y la fotografía que tenéis ahí hace referencia a una actuación muy importante que hubo en Jaén en el año 1977, noviembre de 1977. Aquella actuación fue con motivo de una protesta que había para la readmisión de unos trabajadores que fueron despedidos en la factoría de Santana, Linares, y bueno, ya empezaban algunas coaliciones y partidos políticos a asomarse a la ventana de esa transición que luego nos llevó pues a nuestra democracia años después, en el 78, ¿no? Bueno, pues si veis la fotografía, en el fondo se ve el logo del Partido Andalucista, por ahí había gente ya que apoyaba este tipo de protestas, ¿no? Nosotros, por aquella época, estábamos representando la cantata Santa María de Iquique, que fue un hecho bastante importante que ocurrió en el norte de Chile, en Iquique, una matanza de obreros que hubo allí en el año 1907, y aquello hizo que en los años 60 Luis Advis, que fue un compositor chileno muy importante de la música contemporánea chilena, creó la cantata Santa María de Iquique, que la representó el grupo Quilapayún. Pues aquí en Jaén contaron con nuestra colaboración musical para que, con esa escenificación de aquella obra, nosotros le pusiéramos música. Bueno, pues nos contrataron como grupo no Aymara, que así nos llamamos, sino como grupo de la cantata Santa María de Iquique. Y esa actuación fue la que marcó precisamente una época, ¿no? Aquello a nosotros nos pilló de sorpresa el éxito tan grande que tuvo, lo digo de verdad, sin ningún tipo de pudor, porque fue así. Fue un éxito enorme de ver cómo 4 muchachos de 18 y 16 años se suben al escenario con un bombo, con unas quenas y unas zampoñas y un charango. Aquello era totalmente inédito aquí en Jaén, nadie había visto ni por asomo ese tipo de instrumentos, y aquel día lo vieron y lo escucharon, con canciones folclóricas de los países andinos, y todo, instrumentación, vestuario, les llamó poderosamente la atención. Tanto es así que nos llovieron las actuaciones, nos llevaron por todos los rincones de la provincia, en fin, aquello, ya digo, marcó una época. El grupo duró como 2 años, viajando y haciendo actuaciones, pero como todos los inicios de muchos grupos, no tuvo la solidez que esperábamos que tuviese el grupo. Bueno, pues por divergencia, por cambios y disparidad de opinión entre los propios miembros del grupo, hizo que solamente quedásemos 2. Mi compañero Paco, que hoy no está entre nosotros, murió muy joven, murió a la edad de 46 años, y yo, que soy el que toco la quena, ¿no? Quedamos solos, y cierta noche, cuando uno de mis hermanos trabajaba y escuchó la radio, me dijo al día siguiente, dice, he escuchado a un dúo que tocan maravillosamente bien música latinoamericana, flauta y guitarra. Entonces yo dije, pues eso es lo que yo busco. Yo busco precisamente gente que se una a nosotros, porque precisamente estábamos ya huérfanos de componentes, ¿no? Llamé a Radio Jaén, me dijeron que sí, que tenían el teléfono de ellos. Ellos eran Luis Delgado y Juan Moreno, compañero de Tiahuanaco, que está ahora en Madrid. Y a partir de ahí se inicia el camino de una etapa bastante sólida, también con cambios de componentes, integrantes que van y que entran y que salen, pero la solidez de Tiahuanaco la tuvimos Luis Delgado, Juan Moreno, que está en Madrid, Juan Sedeño y Antonio Martínez, que soy yo. A partir de ahí surgieron muchísimas actuaciones a lo largo y ancho de la geografía nacional y muchas anécdotas, y en fin, el grupo empieza ya a despegar a partir del año 78, finales del año 78, con nuestra democracia.
Antonio nos ha hablado de ese dúo que tenía Luis con Juan Moreno, que escuchaste en Radio Jaén, y yo quiero que Luis también nos cuente cómo sorprendentemente al mismo tiempo en Jaén, por otro lado, dos chicos que no conocían este grupo anterior, también hacían la misma música y se sentían atraídos y tenían su grupito con ese nombre que me consta que Antonio Oliver tiene una anécdota muy graciosa porque fue a presentar y no sabía cómo llamaba y los presentó como a continuación van a tocar los Walkie Talkie. Entonces, sí, nosotros bueno, buenas noches a todos y gracias por estar aquí, porque yo siempre digo lo mismo y es verdad, la vida de un grupo sin ustedes no tiene ningún sentido. Siempre diré que los dueños de los grupos sois vosotros, el público, ¿no? Sin vosotros, nosotros lo que hacemos, de verdad, no tiene ningún sentido. Entonces, una vez más, gracias por acompañarnos. Bueno, pues nosotros éramos dos chavales, más jóvenes que ellos, éramos chavales. Ellos siempre han sido mayores que nosotros, para la vista está, ¿no? Y bueno, pues Juan estaba en el instituto, yo estaba en los Maristas, y no nos conocíamos de eso, sino que nos conocíamos del club de campo, de ir a bañarnos allí, a jugar a la pelota, tal y cual. Y bueno, pues empezamos un día casualmente con... Juan siempre llevaba, yo le decía que siempre llevaba el pito en la mano, llevaba siempre la flauta del colegio, además tenía una flauta de madera, una Hofner. En aquel tiempo tener una Hofner de madera, no se imaginar, eso era tener un Maserati, cuando todos íbamos con flautas de estas de plastiquillo, color beige, a los baristas, a clase y tal, ¿no? Y bueno, yo tenía mi guitarra que me regaló mi abuelo y empezamos a tocar canciones de lo que había, que entonces era Facio Santillán, era Uña Ramos, no conocíamos nada más, o sea, ellos iban más avanzados que nosotros. Nosotros no salíamos del Pájaro Campana, el Pájaro Chogüí, y en fin, 4 historias más que lo que se conocía en aquel tiempo. Y íbamos a un programa con Antonio Oliver, con el que teníamos mucha amistad, que se llamaba El Pulso de la Vida, y se hacía por la noche, y bueno, hacíamos la música en directo, hacíamos música de los Valdemosas, si os acordáis de los Valdemosas, Blanca Palomita, una famosa canción de los Valdemosas. Los más jóvenes del lugar seguro que se acuerdan. Digo los de mi época para arriba, ¿no? Se acuerdan seguro. Y entonces, bueno, pues a partir de ahí nosotros hacíamos nuestras actuaciones en instituto, en colegio, en la Neja, porque Juan venía de la Neja, luego del instituto, en no sé qué. Y bueno, la historia común es la que Antonio nos ha contado, ¿no? Que su hermano nos escuchó una noche, a partir de ahí nos encontramos y felizmente, pues, desde el año 1978 nace Tiahuanaco. Y hasta hoy, que no vayáis a pensar que estamos muertos, no, estamos de vacaciones. Pensamos seguir y, bueno, se está haciendo lo posible para que sea más pronto que tarde. Pero lo cierto y verdad es que en la actualidad el grupo lo componen, si no me equivoco, 9 personas, de las que estamos en Jaén solamente 4. Entonces, eso tiene ciertas dificultades, pero creo que lo vamos a conseguir y que nuestra idea es volver a los escenarios y con más ganas y con más fuerza que nunca. Si os parece, vamos a ir al origen de Tiahuanaco mientras vemos algunas imágenes que van a acompañar este recorrido histórico a través de la música latinoamericana en Jaén. Y esta foto, cualquiera que conozca la música latinoamericana puede pensar que es Inti Illimani en las montañas de Chile. Pero la realidad es que es Tiahuanaco en las cuevas de Otiñas. En Otiñas. En Otiñas. Y esto nos hace una idea de ese final de los 70 en Jaén. Como bien apuntaba Antonio al principio, esos instrumentos, que aquí seguramente cuando fuerais a la casa de la guitarra y pidierais una quena, un charango, un siku, no sabían lo que era. No sabían lo que era. O esa indumentaria que os ha ido acompañando a lo largo del tiempo, tan diversa, tan distinta, ese vestuario. Tiahuanaco, ¿en qué momento nace y por qué ese nombre de esas ruinas de Bolivia, que años después un grupo de Jaén visitó expresamente para hacer un homenaje precisamente al grupo de Tiahuanaco? Pues Tiahuanaco nace, como he dicho antes, a finales del 78, fruto de la unión entre guacareros y los que ya habíamos comenzado el proyecto de grupo de música, Paco del Moral y yo. Nos juntamos, dijimos de que eso había que darle forma. Hay un dato muy curioso y anecdótico, y es que cuando ellos
se presentan y nosotros escuchamos sus canciones, claro, vemos que es una flauta con embocadura, una flauta dulce y una guitarra. Nosotros ya, como él dice, íbamos más avanzados. Yo ya pasé por la flauta, pero los instrumentos que nosotros tocábamos eran milenarios. La quena es un instrumento sin embocadura de pico, que son las flautas que tenían los nativos cuando nosotros, los españoles, fuimos allí. Es más, la escala que utilizaban era la escala de 5 notas, una escala pentatónica. Utilizaban esos instrumentos acompañados por percusionistas. Esa era la música que había en el siglo XV, cuando llegaron los españoles allí, ¿no? O un poquito antes de llegar los españoles, esa es la música que tenían. Evidentemente, con el paso del tiempo se fueron aportando ritmos, instrumentos, melodías, y todo aquello hizo que el proceso de mestizaje de la música tuviese la riqueza cultural que hoy día tiene, ¿no? Allí se crearon instrumentos de cuerda, como es el charango, porque cuando se aportó la vihuela, que fue el primer instrumento de cuerda que fue a América Latina, pues estos instrumentos sirvieron de inspiración para que ellos crearan otros, y los crearon. Que, por cierto, la llevó un jienense, Diego de Nicuesa, sí, de Baeza. Fue el que aportó a la primera vihuela a la América Latina. Sí, señor. Que bueno, de donde ellos empiezan a hacer sus instrumentos basados en los cordófonos que entonces había, ¿no? Y a partir de ahí ellos empiezan a... Sí, señor, fue un baezano, Diego de Nicuesa, el que llevó por primera vez la vihuela a América Latina, ¿no? En fin, como digo, en ese proceso de mestizaje, no solamente de individuos y razas, sino de aportación bueno, pues de nuestras costumbres, de nuestro acervo popular mezclado con el de ellos, pues surgieron músicas muy bonitas. La de ellos estaban ahí, perviven en la historia musical todavía, y nosotros hacemos música muy ancestral, con ritmos muy ancestrales, pero también hacemos canciones que se mezclaron con el aporte de la música africana y el aporte de la música europea, ¿no? En fin, de ahí nacieron muchísimos instrumentos más, ya instrumentos colombinos, flautas con embocadura de pico, el charango, el tiple en Colombia, el cuatro en Venezuela, y así un largo etcétera de instrumentos de cuerda y de viento y de percusión que se juntaron con los que ellos ya tenían allí, y la verdad fue una amalgama de mezcolanza y de ritmo y de melodía y de reminiscencias que quedaron también en poder de la música que nosotros llevamos, y que hoy en día, pues bueno, pues es lo que tenemos, ¿no? Otro detalle, como ya en su día dijo Paco de Lucía, pero bueno, no porque lo dijera él, que evidentemente tiene todo el derecho a decirlo, y es cierto, y quién mejor que él, ¿no? Pero lo que hoy conocemos como el cajón gitano, el cajón rumbero, el cajón nati, pero nati de nati. El cajón eran las cajas de pescado que utilizaban los negros que trabajaban en los puertos del Perú para cargar el pescado. Y después de realizar su trabajo, se sentaban encima de ellas, empezaban a cantar sus canciones y tocaban en las cajas de pescado. De ahí nació el cajón. Paco Lucía, ya os digo, lo reconoció en su día, porque hubo una corriente que decía que el cajón era un instrumento muy del tema del flamenco y tal, y no, o sea, está más que comprobado que el cajón proviene de los negros del Perú, que en su mayoría proceden de los esclavos que vinieron de África hacia Perú. O sea, de ahí esa mezcolanza tanto de sonidos como de instrumentos, en cuanto a la variedad que tiene, son matices. Perdona que me vaya metiendo, pero como va al hilo. Hay tanto de lo que hablar que estaríamos aquí, pues no sé, 3 o 4 días, y nos faltaría todavía... Por ejemplo, y aquí hay un buen musicólogo, el amigo Pepe Nieto, y lo sabe, los ritmos. Está la cueca, es un ritmo boliviano, que también es un ritmo argentino, también es un ritmo peruano, allí todos se ponen que es suyo. La cueca, vale, la cueca tal y como ellos la tocan es suyo, pero la cueca, como dice su palabra, viene de Cuenca, de la zamueca o de la zamacueca, que era una danza típicas como las que puede hacer Lola Torres en esta sierra, de la zona de Cuenca. Y de ahí, cuando los españoles llegan de allí con su danza, ellos toman
De hecho, si veis una cueca bailar, se parece mucho a las sevillanas, se parece en la forma de bailar por pareja y la forma de hacer los cruces y los pases se parece mucho a las sevillanas, ¿no? Todo esto está intrínsecamente relacionado. Podemos estar mucho rato hablando de esto, pero... Sí, yo creo que algo importante en el tema de nuestras actuaciones es que nosotros no nos dedicamos, como hace también, en este caso, como ha dicho Luis, nuestro amigo de Andaraje, no se trata únicamente de recopilar canciones y hacerlas en el escenario, sino decir cuál es su origen, si hay leyenda acerca de esa canción, hablar de su leyenda o de su historia, pueda ser verdad o no, pero tiene su historia, hablar también de por qué se compuso y quién la compuso, de dónde viene, de dónde procede, sus orígenes, con qué instrumento se toca y ese instrumento de qué época es. Es decir, esa era una sana y buena costumbre que tenía el grupo de que en cada concierto y en cada canción que interpretaba quería dar a conocer las tradiciones y las costumbres populares de los países que conforman pues todo el subcontinente latinoamericano, que es norte de Argentina, Chile, Bolivia, Perú, Ecuador, Venezuela, hasta Colombia. En un 90% las canciones que nosotros hacíamos eran, digamos, de toda la columna vertebral de América del Sur, que son los Andes, ¿no? Desde el norte de Argentina hasta Colombia, ¿no? Hasta la Patagonia. Por abajo, claro. En fin, hay mucho de qué hablar. Yo me voy a remitir a lo que José Luis, que es el moderador, nos diga, pero vamos, yo... Hablamos, Antonio, de esa labor divulgativa que siempre Tiahuanaco ha tenido, esos conciertos didácticos, pero ellos no tenían referentes, no había nadie en Jaén que enseñara esa música, y en cambio esta foto sí es histórica también, porque aquí tuvisteis una primera influencia o referencia de quien nos marcó ese camino a seguir. Estamos hablando de esta foto donde compartí un rato de música con un componente de los Calchaquis. Sí, señor. Además, un componente importante en los inicios del grupo, de uno de los grupos más emblemáticos de América Latina, el grupo Los Calchaquis, junto a Héctor Miranda, Nicolás Pérez González, que es el que está a mi lado y junto a mis compañeros. Curiosamente, las cosas que pasan en la vida, la mujer de Nicolás Pérez González, músico integrante del grupo Los Calchaquis, Yoli, es prima hermana de una señora, amiga mujer de un amigo nuestro de aquí de Jaén, que casualmente vivían en Jaén, tuvieron sus hijos en Jaén, aunque ellos no eran de Jaén. En fin, aquella circunstancia hizo que nosotros nos enteráramos que iba a venir Nicolás Pérez González, miembro de Calchaquis acá a Jaén. Ese día actuamos nosotros en Jabalcuz. En Jabalcuz. Allí actuamos para una ONG que había en Jaén, que era Siloé. Creo que sí. O una agrupación que se dedicaba al mantenimiento de personas. Estamos hablando de antes de ayer. Sí, fue el año 1980, hace ya 44 años de esto. Y este señor, pues un señor muy importante en su época y en su país, que era Paraguay, llegó a ser nombrado embajador cultural de todas las tradiciones y costumbres de Paraguay. De hecho, hay muchas obras escritas para guitarra clásica. Por él tenía el seudónimo, utilizaba el nombre de Lambaré, Nicolás Pérez González Lambaré. Si entráis por ahí en internet veréis que hay cantidad, y se le hacen cantidad de homenajes porque fue el primer precursor de la música paraguaya y de folclore paraguayo, pero ha pasado a clásica, ¿no? Entonces este hombre investigó mucho sobre el folclore y lo pasó y lo tradujo a la música clásica. Y tiene cantidad de obras escritas, y ya murió, pero tiene cantidad de obras y cantidad de homenajes que se realizan, porque fue un hombre muy importante a nivel cultural en Paraguay. Se autodeclaró padrino nuestro por aquella época y desde entonces mantuvimos con él una muy estrecha relación. Nos mandaba instrumentos desde París, que es donde él vivía, nos mandó un tiple colombiano, nos mandó unas zampoñas, nos mandó vestuario incluso, que fue una persona que estuvo muy vinculada al grupo Tiahuanaco. Con mucha relación. Hay una cosa que también podemos hablar, y es que paralelamente en otras ciudades de España también hubo otro grupo. De hecho, en Granada existía un festival de música andina que compartisteis
con conjuntos de la época del que luego hablaremos. Pero si hay un momento también que marca vuestra trayectoria, un momento importante, fue vuestro paso por el programa de televisión Gente Joven. Si repasamos la hemeroteca del diario Gen, el diario Ideal de los años 80, Tiahuanaco era portada de los periódicos locales precisamente por actuar en este emblemático programa de televisión. Hablamos de una época en la que en España solamente había 2 canales, donde se daba una oportunidad a los músicos que querían empezar y donde incluso, por qué no decirlo, tenía cabida la música folclórica, algo que actualmente no ocurre. Vosotros actuasteis muchas veces en Gente Joven, ganasteis premios e incluso compartisteis escenario o coincidisteis con quien luego ha sido un artista de la guitarra de fama internacional y uno de los más grandes del flamenco, Vicente Amigo. con Vicente Amigo. Sí, señor. Era un chaval de 16 años, sí. Eso fue en el año 80 y... Esta pertenece a la última edición que hicimos, que fue en el 85, pero nosotros empezamos en el 82 a viajar allí a Prado del Rey, a Televisión Española. Nos costó mucho porque hubo que hacer un casting en Málaga y, en fin, y lo que son los castings, ¿no? Pero a partir de ahí surgió una buena relación con el programa, con Gente Joven, con Prado del Rey, y ellos decían que como habíamos llegado a la final, que parecía que era un grupo bueno, pues querían contar con nosotros en las siguientes ediciones. Y de hecho fuimos 2 ediciones más, fuimos finalistas en las 3 ediciones, y es verdad que coincidimos el primer año con Vicente Amigo. Sí, de allí de ese programa salieron gente muy buena. Referente a lo que has dicho del casting duro, lo más duro, para que os hagáis una idea, era un 127 cargado de instrumentos y con 5 tíos. Subiendo el puerto carretero. Sí. No se me olvida, ¿eh? Sí, sí. Que no sube, que no sube, que no sube. Hasta llegar al Conservatorio de Málaga, que fue donde hicimos la prueba. Y a raíz de vuestro paso por Gente Joven, Luis, empezaron a salir actuaciones en la provincia de Jaén porque los ayuntamientos os reclamaban porque Sí. se os conocía. Bien, nosotros tuvimos la suerte de caer así de golpe con ¿cómo se llamaba? La campaña de la cultura en la calle. La acción cultural, Sí, la cultura en la calle, pueblo a pueblo. Sí. Exactamente, que organizaba la Diputación Provincial, el Instituto de Cultura y Deportes, que es lo que quería aportar. Y con Juan Lozano al frente, con Arturo Gutiérrez, que hoy día es gerente o director, como segundo de filas, que también conoce bien nuestros amigos de Andaraje, donde coincidimos con ellos muchas veces en muchos conciertos, en muchos pueblos. Y bueno, hubo años que sí, que hicimos 80, 100 conciertos. O sea, aquello fue bárbaro. Era todos los fines de semana. Todos los fines de semana. Yo recuerdo que un día fuimos a Santiago de la Espada, llegué a Jaén, me duché, me puse la chaqueta de la corbata y fui a la Caixa. O sea que... Porque es que, claro, de Santiago de la Espada entonces era un tirón llegar, ¿no? Y la verdad es que sí, paseamos toda la provincia. Hubo pueblos emblemáticos como Baeza, donde estuvimos 12, 13 veces tocando en todos los ámbitos de la Universidad de Verano de Baeza. Cazorla, que fuimos otras 13 o 14 ocasiones a la ruina de San Francisco. La ruina de Santa María. La ruina de Santa María, perdóname, la Iruela, al castillo de la Iruela, en fin. Hubo sitios donde repetíamos, donde éramos casi fijos año tras año. Y bueno, la verdad es que como la gente respondía, pues nos seguían llamando para el año siguiente, ¿no? Y ahí hablamos de una época, no lo hemos dicho, pero se supone músicos nunca profesionales, siempre aficionados. Además hay una cosa que quiero remarcar que antes ha dicho Antonio. Antonio decía que nace Aymalá, y es cierto, en una época de cambio político. Yo quiero decir que la suerte y posiblemente el éxito de Tiahuanaco es que éramos 4 amigos que nos unía la música y que la música y la política nos daba igual. Desde el punto de vista de que cada uno podía pensar lo que quisiera, no nos unía ni la política ni el dinero, nos unía la amistad y la música. Por eso estuvimos tantos años yo no recuerdo en ningún momento de posible ruptura, de enfado, de nada. Bueno, cuando te tiras en un coche de ahora siempre pasa algo, ¿no? Desde un momento que me estás jodiendo y siempre hay algo, pero momentos duros de decir, oye, el grupo se deshace nunca,
porque es que lo que nos unía era la amistad. O sea, de hecho, nuestros padres de todos, pues el día que íbamos a comer íbamos todos a comer a casa de uno, es decir, que éramos los padres y los sobrinos de todos, y en este plan es como nosotros funcionábamos, ¿no? Y por eso pues la amistad sigue perdurando, y contando con Juan Moreno, que está en Madrid, esta tarde he hablado con él y nos ha deseado suerte para este tema, me lo decía, ¿no? Dice, coño, es que nosotros siempre nos hemos llevado bien, nunca ha habido ningún motivo de enfado, ni de... Precisamente yo creo que por dos motivos importantes. El primero por el económico y el segundo por el político, porque nunca nos hemos retratado con nada ni con nadie, que sí, que el folclore a veces tenía tintes, por supuesto. Sobre todo en Latinoamérica se canta mucho a la vida, y la vida tiene pena, alegría y tristeza, y muchas veces más tristezas que alegrías en aquellas zonas del mundo, ¿no? Por eso, bueno, pues puede tener tintes, matices, pero bueno, que no todo ha sido política, era folclore. Siguiendo la línea del tiempo, otro de los momentos importantes en la vida de Tiahuanaco es la grabación del primer disco. Grabaron dos, y ese disco guarda una relación directísima con la institución que hoy aquí nos acoge, con el Colegio de Arquitectos. Esta portada, nos lo comentaba Luis Carlos Mateo, anterior secretario del Foro Jaén, el diseño es suyo por haber ganado un concurso de ideas. Un concurso, sí. Contarlo. Y además fue el Colegio de Arquitectos el que hizo posible... Sí, fueron los mecenas de nuestro primer trabajo discográfico. Entonces, grabar un disco pues era la máxima que un grupo tenía, o un cantautor o cualquiera, ¿no? Grabar un disco, ¿no? Aquello pues se hacía casi imposible por aquella época, ¿no? Pero bueno, tuvimos la suerte de tener amistad con los órganos de gestión, sobre todo de actividades culturales que se llevaban a cabo aquí en el colegio por aquel entonces. Entonces era Paco... Yo estaba entonces... Paco Mora, el director, ¿no? Paco López Mora. Yo estaba de director de la Caixa y yo gestionaba las cuentas del Colegio de Arquitectos. Entonces sabía si había o no había. No puedo decir más. El primer paso ya lo dijo. Y entonces, bueno, la relación que tenía con Paco era muy estrecha y se le propuso. Lo cierto es que a él le pareció bien, él lo propuso a la Junta, y bueno, pues la verdad es que a partir de ahí le gustó mucho la idea, tanto que el disco consiguió un sello que solamente conseguimos nosotros. Sí, eso fue algo muy importante que el grupo consiguió, y es que cuando se estaba preparando... Si lo veis en la parte inferior, no se ve muy bien. Derecha me parece que está ahí, ¿no? Aquí. Ahí. Se creó, como sabemos todos, la Comisión del Quinto Centenario, que fue la encargada, bueno, pues de gestionar en ámbito nacional, incluso internacional también, evidentemente, pues todo lo que eran actividades culturales, ya sean literarias, musicales, de toda índole, ¿no? ¿Qué ocurre? Que, bueno, nos surgió la idea de proponerle al colegio que a través del colegio, tomando una formalidad, evidentemente, fuese el colegio, no nosotros, los que le pidieran a la Comisión del Quinto Centenario si nosotros podíamos llevar impreso en nuestro trabajo discográfico el logo del Quinto Centenario. ¿Qué buscábamos con esto? Buscábamos conexión con esa celebración, porque el grupo viene precisamente de la conexión que ha tenido nuestro país con la colonización de los países de América Latina, ¿no? En definitiva, buscamos, pues eso, ese vínculo que nos faltaba, ¿no? Y además, prestigio porque llevar el logotipo del Quinto Centenario, pues era un detalle de prestigio también, ¿no? Se le pidió, la comisión lo valoró, se le tuvo que mandar una maqueta de nuestro trabajo y nos otorgaron la posibilidad de llevar impreso el logotipo del Quinto Centenario. Lo llevaban muchas ilustraciones por aquel entonces que se les concedía, previa valoración de la comisión, ediciones literarias, y fuimos el único grupo que por aquel entonces se le concedió llevar impreso el logotipo del Quinto Centenario en la carpeta, ¿no? Aquello pues también fue un punto de inflexión a la hora de que todos aquellos ayuntamientos y gente que se hizo eco de esa noticia, pues en fin, tuvimos trabajo. La verdad que fue una época también de mucho trabajo y fue una de las cosas que marcó también al grupo, ¿no?
En esos dos discos, tanto en Recuerdo como el posterior de 20 años, hay una circunstancia que se repite. Y es que adaptasteis música no propiamente latinoamericana a la música latinoamericana. En el primer disco con Recuerdos de la Alhambra y en el segundo con La Misión, de la banda sonora de la película. Sí, bueno, Recuerdos de la Alhambra fue... yo soy sincero, nosotros la vimos a un grupo que la tocaba y a partir de ahí pues nos encabezamos y nos pusimos a sacarla porque Recuerdo de la Alhambra la tocábamos con 3 sicus y una guitarra. La guitarra hacía la base y los 3 sicus hacían el arpegio que hace la guitarra en la melodía de Recuerdo de la Alhambra y luego, bueno, y la quena, ¿no?, que hacía la melodía, ¿no? Y la quena que hacía la melodía, con lo que era un poco complicado, pero se sacó, se grabó, incluso se tocó muchas veces en directo. Y luego La Misión, pues contamos ahí con la colaboración del amigo y maestro Miguel Morales de Apache, que nos grabó las bases de todas las percusiones, de los cañonazos, porque entonces no existía como ahora, que dices cañonazo, le da un botón y salen 1000, ¿no? Entonces no había. Miguel nos grabó todo eso y bueno, pues hicimos un extracto de lo que era la música de la banda sonora de La Visión y la grabamos ahí respetando, bueno, igual que en el caso de Recuerdo de la Alhambra, respetando todo lo que pudimos del original, porque para nosotros era fundamental no tocar algo que no sonase al original, ¿no? Hablaba antes al principio de ese festival de música andina que vosotros protagonizasteis en Granada compartiendo con grupos de la época, y eso mismo es lo que luego repetisteis en Jaén dentro de esa línea didáctica que hablábamos antes, con la muestra de música latinoamericana que durante tanto tiempo hemos podido disfrutar en Jaén y que hizo que vinieran aquí pues los más grandes de la música latinoamericana. Estamos viendo ahora mismo un recorte de prensa de una noche inolvidable cuando compartisteis con Carlos Cano y María Dolores Pradera escenario en el auditorio. Y voy a colar una pincelada taurina porque no lo sabéis. Esa noche se estaba celebrando una novillada sin caballo en la Plaza de Toros. Iba por el cuarto novillo, estaba toreando Curro Javier, casualmente banderillero Manzanares, y de repente empezó el concierto en el auditorio y se fue la luz en la Plaza de Toros. Se tuvo que suspender la novillada, quedándose el novillo allí de aquella manera. Fui yo el que apagué la luz. Y mientras nos quedamos oscuras en la Plaza de Toros, más de 2000 personas, como aquí pone en esta reseña del diario Jaén, disfrutaban de este concierto en el que, como tantos años, tuviste oportunidad de compartir con vuestros ídolos, con la gente con la que admirabais. Sí. Cosa que de paso y se encuentra junto a nosotros Cristina Nestares, que por aquellos tiempos pertenecía también a la Comisión de Festejo y Cultura, o Cultura y Festejo, y gracias a todas aquellas personas que en su día formaban parte de comisiones municipales de Festejo y Cultura, nosotros le ofrecíamos nuestras propuestas y ellos sabiamente aceptaban, ¿no? Con las dificultades que eso tiene también para un ayuntamiento, porque los presupuestos, en fin, eran... y el dinero pues estaba muy justo, ¿no? Pero eso sí hay que decirlo, hay que ser agradecidos porque nuestras propuestas siempre eran atendidas, dado que lo que nosotros traíamos al festival, en fin, era siempre de primera línea. Estaba ahí María Dolores Pradera, los fronterizos, Carlos Cano, Alberto Cortés, los chalchaleros, los sabandeños, los cantores de Quillahuasi. Es que ya no me acordaba, Rafael Amor. Lo mejor de lo mejor, sinceramente. Lo cierto es que durante 20 años, que es lo que duró el festival, la vieja trova santiaguera, pues la vieja trova santiaguera, sí, durante los 20, Caridad y Arrezuelo, la hermana de la vieja trova, los Calchaquis, durante 20 años ya decía. Es cierto que el ayuntamiento nos apoyó del color que fuera, no podemos quejarnos, con más o con menos pelea por cuestiones presupuestarias, lo cual era entendible. Claro, nosotros decíamos, este año ¿a quién traemos? Pues este año traemos a María Dolores Pradera y a Carlos Cano, pero coño, tío, si eso valía entonces 6, 7 millones de pesetas. Pues, y ahí está, que vinieron, con su trabajo, con su historia. Pero sí es cierto que nos atendían y que se tomaban con mucho interés, porque también es cierto que el auditorio se llenaba y que eran unas noches magníficas en verano, ¿no? Todos los festivales actuaban pues 2, 3 artistas, uno de ellos éramos nosotros y el otro dependiendo del tipo de espectáculo, ¿no? Pero que ciertamente pues el festival se esperaba con ganas
y bueno, duró 20 años. Vamos a ver si se retoma también. Y era costumbre, cuando terminábamos el festival, pues nos subíamos todos al escenario y cantábamos una canción juntos, ¿no? Tanto si eran sabandeños como en esta ocasión, como si era María del Pradera, Alberto Cortés, en fin, todos los que actuaban, ¿no? A María del Pradera la acompañamos en un carnavalito. Además tengo que decir que era una auténtica dama, una auténtica señora, una auténtica mujer, un encanto. Los músicos que la acompañaban la llamaban María Dolores Fuertes de Barriga, porque el tema del compás era el que ella quería, no el de la canción. Entonces lo llevaba loco. Pero es cierto que era una señora de una categoría impresionante y lo demostró. Pues nosotros piensan que éramos chavales, que estábamos con los ídolos, y desde el momento en el que se viene con nosotros al camerino a poderse cantar, pues ya demuestra la calidad de una persona y la calidad de la persona, ¿no? Y bueno, no solamente ella, tuvimos la suerte también de poder compartir con muchos momentos fuera de escenario que nos demostraron que las personas, pues por encima, o que los artistas, por encima de artistas, pues son personas. Muchas veces los tenemos endiosados porque los vemos ahí arriba, pero no. La mayoría de ellos son personas también. Hablaba al principio de esta noche de ese público fiel, seguidor, esos aficionados a este tipo de música, y quizá la muestra de música latinoamericana justificaba que existiera porque había un público detrás que la respaldaba. Sí, por supuesto que sí. Aquí en Jaén, y no solamente a nivel local, sino a nivel provincial, nosotros sí sentíamos que la gente demandaba la música, no solamente porque los distintos concejales de los distintos ayuntamientos nos contrataban, sino porque ellos sabían que la gente se lo pedía. De hecho, nosotros tenemos muchos ayuntamientos en nuestra provincia que repetían año tras año. Nosotros llegábamos a pensar y decir, pero bueno, los cansáis. Claro, y lo decíamos de broma cuando llegábamos otra vez aquí, pero la gente lo pedía y la verdad es que llenábamos siempre, como ha dicho Luis, Cazorla, Úbeda, Baeza, Linares, en fin, una vez tocamos en Úbeda, en una capilla que estaba en lo alto de un cerro, ¿te acuerdas? Sí, de la Virgen de Guadalupe. Eso, la Virgen de Guadalupe. Sí. Yo cuando llegamos allí para probar el equipo antes de empezar, dije, Dios mío, aquí no vienen ni las águilas. Eso pasó en porque es que en aquel tiempo para subir desde Úbeda hasta la Virgen de Guadalupe había que echarle miga aparte. Oye, pues hasta la bola. Sí, como en la Cueva del Agua en Quesada también. La Cueva del Agua en Quesada. ¿Quién viene? Igual. Si eso está retirado del pueblo, pues se llenó. Además era la época en la que no había nada arreglado. Tenías que por mitad la trocha y llegar allá abajo, ¿no? Sí. Yo creo que a la gente le gustaba, por lo que he dicho al principio, ver en directo un grupo con esas vestimentas, con esos instrumentos y con esa música que si alguien la había escuchado por disco, pero no la había visto en directo, ¿no? Luego sí es cierto que a medida que pasaban los años 90, ya sí se veían grupos por los paseos marítimos de Fuengirola, por los paseos marítimos de... Y bueno, ya quizás perdió el interés que en un principio el grupo tuvo, ¿no? En los años 80, 70, inicio de los 90, pero sí es cierto también que, claro, ya daba la vuelta a la plaza del balcón de Europa en Nerja y te encontraba ya unos indios tocando los sicus y las quenas y todo, ¿no? Yo creo que eso fue también, marcó un poco, no ya la decadencia del grupo, pero sino la falta de interés también por esta música, ¿no? Que ya sí había tenido esa explosión y esa divulgación que en fin, que ya había colmado, digamos, lo que es el conocimiento de una generación, cuidado, porque las tendencias musicales van cambiando. Y muchas veces cuando decimos, bueno, la gente es que no nos quiere ya, no, simplemente es que ha cambiado de tendencia y lo que buscan son otras músicas, otros estilos. Lo mismo que cambia la moda y cambian los peinados y cambian las formas de pensar, pues también cambian el gusto musical, ¿no? Aunque también yo te digo que ahí yo tenía una anécdota que quería contar, que le he dicho antes a uno de los presentes, que él era parte de esa anécdota, que yo recuerdo que fuimos a tocar a Torres y una persona que está aquí sentada me dice, además lo voy a decir, una persona importante para el grupo,
para Tiahuanaco, como fue nuestro querido Pepe Pioneros, ¿no? Porque, bueno, con Pepe cada vez que salía un disco nos estaba llamando ya hasta por móviles que no existían, para que fuéramos a buscar el disco que lo tenía allí para recogerlo, ¿no? Y entonces nos dijo el hombre muy orgulloso que iba a verlos con su hija. Y yo decía, pero tío, tu hija, con la edad que tiene ahora tu hija de 13, 14 añillos, os estoy hablando de Torres, el último concierto que Sí. fue hace 20 años. 20 años. Y yo decía, oye, pues 2 generaciones, 2 ideas distintas de concebir la música, y salieron encantados los dos. Sobre todo lo de la hija es lo que me llamó la atención y es lo que quería contar. Ella no nos había visto nunca y salía, vamos, como si hubiera visto a los Queen, salvando la distancia. Antes veíamos un recorte de prensa también del diario Jaén, en el que se hacía eco de un concierto que protagonizaron 3 grupos de Jaén, Tiahuanaco, Amaranto y Apache, siempre colaborando con toda causa. Y si bien esas actuaciones que a lo mejor antes os reclamaban de una manera, siempre os reclamaban para esa otra, que era para aportar vuestro granito de arena. Y hablando de esas 2 generaciones, llega el momento en el que Tiahuanaco se amplía, crece y pasa de ser un cuarteto como ha sido durante muchos años, aunque el grupo ha tenido momentos de 5 o 6 componentes, a incorporarse vuestros propios hijos. Vuestros propios hijos, y además ya con formación musical propia de conservatorio. En este caso. Sí. Esta fotografía pertenece al año 2003, donde ya... ¿Era el de Alibelia? Sí, el de Alibelia, efectivamente es nuestro 25 aniversario, ¿no fue? Sí. 2013. Y ahí está, ya contábamos con la presencia de Eddie. Eddie actualmente sigue con nosotros, es ciudadano ecuatoriano que, bueno, pues vive en España desde finales del siglo XX, 98-99, ya lleva con nosotros más de 25 años. Y bueno, pues él vive actualmente en Málaga, trabaja con nosotros y tiene mucha destreza con el instrumento de viento, mucha versatilidad con su voz, y le aportó al grupo un matiz que el grupo necesitaba, y era pues ese aire sudamericano que al grupo le faltaba, ¿no? Y bueno, y luego evidentemente lo que ha dicho José Luis, nuevas generaciones. Aquí está mi hijo y el hijo de Luis, que desde muy jóvenes, ahí mi hijo creo que tiene 18 años y el hijo de Luis 16, ¿no? Sí. Y ya empezaron a actuar con nosotros, ¿no? Hasta el día de hoy, que siguen formando parte del grupo con otras 9 incorporaciones. Eso es, no os podéis imaginar, yo creo que eso es lo que cualquier padre que se dedica a la música y que ha pasado por una trayectoria, como he contado hasta ahora, musical, pues desea, ¿no? Que tu hijo pues siga tu camino y que opte también por subirse a un escenario y comparte escenario contigo, ¿no? Vemos la evolución del grupo en componentes, también en vestuario, como decíamos al principio, también en instrumentos, y un grupo más masificado, y vemos esa evolución que llega hasta nuestros días. ¿En qué momento se encuentra Tiahuanaco? Pues Tiahuanaco se encuentra en un momento para apretar el pistoletazo no de salida, pero sí de reincorporarse de nuevo a escenarios. Queremos seguir, queremos continuar y tenemos un motivo para hacerlo. Tenemos un motivo para hacerlo que, si luego quieres, entramos en comentarios, y bueno, eso es lo que nos ha hecho un poco animarnos, ¿no? para continuar. Y en estos últimos años sí ha habido algunas aportaciones de Tiahuanaco antes de que rompiera la pandemia, que a todos nos afectó, dejando momentos tan brillantes, tan simbólicos, tan bonitos como este que estamos viendo en este momento. Tiahuanaco interpretando la misa criolla en la Catedral de Jaén, algo que luego sucedió también con el grupo Viento del Sur. Eso fue el año 2003 también en la Catedral, con motivo de un acto que promovió la diócesis de Jaén, de encuentro de familias que vivían agrupadas aquí en Jaén de distintas nacionalidades latinoamericanas, ¿no? Entonces el obispo era Santiago García García. Sí, Santiago García. Eso es. Y bueno, y fue la primera vez que un grupo, por lo menos de estas características, irrumpe en el coro de nuestra hermosísima catedral. Para nosotros fue, pues bueno, ¿qué te voy a decir? Hacer
la misa criolla en nuestra catedral, única, pues fue lo máximo, ¿no? Así que se hicieron montajes de pantallas gigantes en los también, laterales, sí, porque claro, hubo muchísima gente que no podía vernos. Mucho latinoamericano Sí. Que subió al concierto y bueno, la verdad es que fue un acto muy emotivo. Y Tiahuanaco plantó una semilla que luego germinó en otro grupo que siguieron su estela en Jaén. Aquí vemos a uno de ellos, como fue Viento del Sur, que todavía hoy permanece y nos acompañan dos de sus componentes. Uno de ellos, además, lo decía al principio, Antonio Hijo, ha pertenecido a los tres grupos de música más andina que ha habido en Jaén. El grupo Viento del Sur, que nació en el año 97 o 98 con alumnos del Colegio Marista y que ha ido evolucionando también hacia una música más argentina y que consiguió algo tan importante como fue cruzar el charco y llevar su música al otro continente sin apenas apoyo. Aquí vemos lo que es la formación actual del grupo y demuestra ese arraigo del que hablaba yo al principio en esta noche de la música latinoamericana en Jaén, que ha hecho posible que haya habido varios grupos de esta ciudad interpretando esta música sorprendentemente. Sí. Bueno, yo realmente hay que reconocerle el mérito importante de haber cantado en el Festival de Cosquín, que es y será el festival más importante de música que hay en Argentina. Se celebra en Córdoba y bueno, pues tuvieron la gran suerte de poder pasar por Cosquín y de hacerlo pues como lo saben hacer ellos, que lo hacen muy bien. Ellos, su estilo de música es un poco distinto al nuestro. Nosotros somos más, digamos, indígenas, ellos son están más orientados al canto, pero la verdad es que bueno, es que lo hacen fenomenal, tanto ellos como Charanda, que también están por aquí. Son grupos que con el tiempo han demostrado su valía y que bueno, si en algo le hemos podido ayudar estamos encantados. Yo me acuerdo, y lo decía cuando veníais a la oficina, yo estaba en la Caixa y me decían los compañeros: Luis, ya tienes ahí a los niños. Se me metían 4 o 5 en la oficina y empezaban a preguntarme: oye, ¿dónde compramos cuerdas? ¿Dónde podemos conseguir un charango? ¿Dónde podemos conseguir una flauta? ¿Dónde? ¿Te acuerdas tú de eso o no te acuerdas de eso? Yo allí a la Caixa con Antonio, que con Antonio Jesús hemos subido alguna que otra vez a dar la lata. Bueno, la lata no se daba nunca, hombre. Y si Viento del Sur fue el grupo que vino a continuación de Tiahuanaco, después llegó otro más efímero en el tiempo, quizás muy desconocido para mucha gente, pero del que dos componentes de Tiahuanaco también pertenecieron, como son Antonio Martínez Hijo y Vicente Ruiz. Un grupo que nació en el Colegio de los Maristas, con 5 componentes de la Tuna de los Maristas, que luego a su vez han pasado a la Tuna Universitaria, muy vinculada a Tiahuanaco desde sus inicios. Quizás yo creo que tú eres el único que no ha sido de la Tuna y miembro de Tiahuanaco, pues posiblemente. Y este grupo, que era el más chico de todos, con 14 años, con 13, 14 años, y que consiguió llevar la música andina a todos los colegios, a todos los institutos. Se hizo súper famoso en aquellos años en Jaén, para tormento de nuestras vecinas, de nuestras madres, porque sí, efectivamente, antes lo estaba diciendo, ahí aparezco yo. Y esto demuestra ese arraigo, y no me puedo resistir a contar una anécdota de estos años y de ese público aficionado que había a la música latinoamericana. Y es que 3 de los componentes de este grupo, que se llamaba Warren, éramos compañeros de clase y hubo un año que se nos atravesaron las matemáticas. Teníamos un profesor de los maristas, don Joaquín García Vacas, que era muy aficionado a la música andina, y hubo un día que no había manera. Final de curso, ya veíamos que íbamos a repetir curso casi media clase porque no había forma con las matemáticas. Y como habíamos actuado en las fiestas del colegio, siempre actuábamos en todas las fiestas del colegio, la de Navidad, los festivales solidarios, todo, nos aprobaron a los 3 a la vez, y aquí puede estar Antonio, que lo puede certificar, por tocar el canto del Cuculí, que es una canción en el festival de final de curso. A mí me decía el profesor Joaquín,
viendo la actuación, me comentaba y me decía, me miraba a la cara y me decía, pero Antonio, ¿cómo lo voy a suspender? No puedo suspenderlo. Si son unos artistas, coño, que no puedo suspenderlo. Eso me lo dijo a mí Joaquín García Vaca. Y lo aprobó, evidentemente lo aprobó, sí, sí. Ahora, 20 años después, yo creo que ni él ni yo sabemos hacer ecuaciones. ni falta. Bueno, antes, yo quiero contar una anécdota también, porque si hay alguien gracioso en Tiahuanaco es Antonio. Entonces, viajar con él es irrepetible, porque no hay otra persona más graciosa que él, con la que mejor te lo pasas. Y voy a contar una anécdota muy divertida y que yo sé que a lo mejor me lo gusta, pero como es pública, porque esto fue público, pues me permites que la cuente. Por supuesto, ¿Vale? sí. ¿Me lo Todos cometemos idiotas. Bueno, hablaba José Luis del vestuario. Nosotros veníamos de unos ponchos largos, que aquello daba más calor que la madre que lo parió. En Argentina se utiliza el poncho largo, en Bolivia el poncho es corto, a la altura de la cintura, un poco más largo. Y estábamos recién estrenando los ponchos cortos. ¿Te acuerdas del pueblo? Santisteban. No sé qué anécdota va a contar, porque hay tantas. Y bueno, pues estaba Antonio, normalmente presentábamos las canciones, las presentábamos Antonio y yo, y estaba presentando, y al hombre le picaban sus partes. Y no llevábamos el poncho largo, llevábamos el poncho corto. Y nosotros, Antonio, la mano, Antonio, y él decía, ¿qué mano? Antonio, la mano. Pero qué mano, ni qué mano. Hasta que se da cuenta y dice, coño, la mano. ¿Está buena? Yo creía que iba a contar otra, si no, no te lo consiento. No, pero si esa se enteraron nomás que dos, todo el pueblo y tú. En fin. Anécdotas de Tiahuanaco hay muchísimas. Hasta taurina, ¿eh? Sí. Pero esas hoy no las vamos a contar. No. Esas no. Bueno, Antonio es primo hermano de Pablo Molinares. Ya aprovecho y lo cuento. Hay una que creo que define perfectamente el tirón que tuvo Tiahuanaco y la popularidad que tuvo Tiahuanaco en Jaén, y ya con esto vamos a concluir. La sé, porque me lo habéis contado, que una vez ibais para un concierto, sí, tuvisteis un fatídico accidente, y cuando se bajó la persona contraria que os provocó el accidente, ¿qué fue lo que pasó? Que dijo, coño, si sois los de Tiahuanaco. Como si el hombre todo pedía perdón. ¿Eso dónde fue? Íbamos para Cazorla, fue ahí saliendo de Jaén con un coche alquilado. Con un coche alquilado, sí. Sí, es verdad, sí, es verdad. Pues esta es la vida de un grupo que ha significado mucho para la música en Jaén, la música folclórica, la música tradicional, un grupo que ha conseguido mucho, que quizá ha podido caer en el olvido del gran público de Jaén, como decía al principio, por no estar anunciado en los carteles, pero precisamente por todo lo que Tiahuanaco significa y por lo que ha dejado y ha sembrado. En el año 2022, en el viaje que hizo la Tuna Universitaria de Jaén a Perú y Bolivia, viajamos expresamente a las ruinas de Tiahuanaco, en Bolivia. Esta es la Puerta del Sol, donde arriba, aunque no se vea, está en piedra grabado esa imagen que luego fue la portada de vuestro... Es un bisturí, es un cuchillo de medicina, un bisturí, un tuni, y la parte de abajo, que no se ve bien, ¿no? La parte de abajo tiene forma semicircular y era un bisturí que utilizaban los médicos de la época. Pues en homenaje al grupo Tiahuanaco viajamos, quienes somos seguidores de esa música, quienes tenemos esa influencia, y quisimos viajar al origen de todo esto, de ese grupo que ha sembrado tanto y del que hemos bebido Viento del Sur, Guarey, del que han nacido otras formaciones a su vez, como Flamencubeando, que integra Luis junto a su hijo. No me quiero dejar atrás otras formaciones musicales que ha tenido Jaén, más o menos duraderas en el tiempo, como también por supuesto Amaranto o Guasa Cubana, que era un grupo de música cubana. Había otro muy raro, que tuvo un par de actuaciones en alguna feria de la provincia, también de música cubana,
que estaba compuesto por los mismos de Guasa Cubana, que se llama Churrería Varadero, imagínense, y por supuesto los amigos de Charanda que nos acompañan hoy aquí en Jaén y que de alguna manera continúan. Y Criollo, que también sigue vivo. Y Criollo también. Y como decía Charanda, que de alguna manera con su festival del bolero y la música latinoamericana toma el testigo de aquella muestra que durante tantísimos años pudimos disfrutar. Muchísimas gracias, Antonio, muchas gracias, Luis, bueno, por este recorrido. Nosotros no tenemos más que de verdad aplaudiros a vosotros por estar aquí. Ha sido algo totalmente inesperado, nos ha encantado, no sabíamos a qué veníamos porque le hemos pedido 5 veces el guión y nos ha dicho 5 veces que no. Entonces no sabíamos a qué veníamos, pues dijimos, bueno, pues mira, es mentira, no, ¿verdad, José Luis? Sea lo que Dios quiera. Dice, no te preocupes, que vayas a... Y Antonio decía, si me preguntas del grupo, no me preocupo, porque me lo sé, pues digo yo también, pero lo que no sabemos es lo que nos va a... La verdad ha sido muy agradable, muy ameno, y creo que lo hemos pasado muy bien tú y yo, ¿verdad? yo lo hemos pasado fenomenal. Así es que muchas gracias a todos por asistir, y ahora pues, si nos permitís, pues no estaba en el guión, pero me parece que nos toca hacer unas cancioncillas, ¿no? Improvisado, todo improvisado. Es todo improvisado, de verdad, yo tengo un compañero, ha comentado el flamencoveando, yo tengo un compañero en el grupo Curro que dice, oye Luis, ¿tocamos a lo que hemos ensayado o a lo que Dios quiera? Pues aquí vamos a tocar a lo que Dios quiera. Espero que después tengamos la oportunidad de preguntar. Antes de sacar los instrumentos y afinarlos, que el instrumento hay que afinarlo, y antes de que pongamos fin a este encuentro, en Norma, en el Foro Jaén de Opinión y Debate, también dar voz a quienes hoy nos acompañan para, yo creo que es mejor antes, claro, para introducir un poquito. Bueno, en la pues muchísimas gracias por este rato tan agradable que nos habéis hecho pasar y por la información a la gente que no conocíamos mucho sobre este tipo de música en nuestra provincia, ¿no? Esto es muy interesante. Además, a mí me habéis sentido, o sea, yo me he sentido que era en aquella época una persona muy no sé cómo decirlo, afortunada, ¿no? Porque vosotros ibais 6 o 7, ¿no? En un 127, sí, con todos los instrumentos. 5. Bueno, 5. Sí. Nosotros éramos con 5 estudiantes que veníamos de Granada en un día en 6 con las maletas y los flesos por la carretera de Guadaltuna. Hombre, un día en 6 siempre era mejor que un 127, por lo tanto digo, caramba, yo era más afortunado que vosotros, ¿no? También os iba a pedir que contarais una anécdota, pero ya la habéis contado, por lo tanto esa no. Pero yo, como presidente del foro, pues sí que me gustaría contar con vosotros en alguna ocasión para que dierais un concierto para el foro, ya que aparte de ser una asociación que trata de temas de actualidad, de Jaén, de tal, también en nuestro estatuto figuran las actividades culturales. Por lo tanto, sí que me gustaría proponeros que en algún momento, cuando decidamos la junta directiva pues, y tal, contar con vosotros para que nos dierais algún concierto. Dando un tiempito que sí, engrasemos las válvulas ¿de acuerdo? y buscaremos la forma y manera. Pues tomo la palabra. ¿Alguien más que quiera preguntar, Cristina? Cristina. Bueno, en primer lugar, daros las gracias por esta entrevista tan cariñosa, tan estupenda, tan interesante y tan, bueno, una añoranza tremenda. Bueno, muchísimas gracias a los dos y muchas gracias a José Luis, que lo ha hecho fenomenal. Preguntaros una cosa, cuando empezasteis, que erais tan jóvenes, me imagino que la mayoría estabais estudiando, no teníais trabajo. ¿Quién os pagaba tanto instrumento raro? ¿Cuánto? ¿Los padres? No, nosotros. ¿Poeticos padres? ¿Vosotros? Nosotros, vamos a ver, si alguien nos pregunta qué hemos sacado de la música, hemos sacado amistad y buenos ratos. Porque efectivamente, como decía Antonio, pues sí hemos ganado dinero, pero hemos ganado mucho menos de lo que hemos invertido en los instrumentos que hoy día tenemos y que en aquel entonces era mucho más difícil conseguir. O sea que realmente no... ¿Pero quién os enseñó a tocarlos? Porque... Nosotros solos. Autodidacta, en tema de estos instrumentos sí, totalmente autodidacta, sí, no había nadie aquí. Instrumento muy raro, ¿cómo sabíais vosotros tocar eso? ¿Nadie? Totalmente. ¿No teníais nadie que os dirigiera del conservatorio? Nadie, solo. Totalmente, solo.
solo. ¿Qué mérito tenéis? Al principio construíamos nosotros los instrumentos. O sea, nos íbamos a las Fuentezuelas cuando aquello era un cañaveral, cogíamos las cañas, las cortábamos y no hacíamos, no, pero claro, decíamos, no, esto no suena como tiene que sonar. ¿El que toca a tu hijo? ¿El que toca a tu hijo? Claro, claro. Entonces, ¿qué pasa? Que ya sabíamos que en Madrid había una tienda especializada que era efectivamente, Garrido Bailén, en la calle Bailén, cerca del Palacio de Oriente, ¿no? Y allí es donde íbamos a comprar los instrumentos, que los traían de Sudamérica, pagando un coste importante, ¿eh? Sí, además, un coste importante y por instrumentos que, lógicamente, pues, con el tiempo hemos descubierto, bueno, pues que era lo que eran, ¿no? No eran realmente buenos instrumentos. ¿Trabajaba ¿Con qué dinero teníais? Pues el dinero de las actuaciones, Cristina. En vez de gastarnos el dinero o la aportación que te daba tu padre para el fin de semana, pues decía, me tomo en vez de 4 cervezas 2 y el resto para la cuerda. Esto es lo que había. Y me acuerdo cuando trajimos unos sicus que no estaban afinados, que han sido de los 3 peores días de mi vida. Nos metimos Juan Moreno y yo en casa de Juan Moreno con una lima, un Blackdecker, a afinar instrumentos a mano. Salimos de tierra de caña, de olea, y quemado, de olea quemado. Oye, pero conseguimos afinar los instrumentos y pudimos atarlos y pudimos tocar con ellos. Porque esos son cañas sueltas, de distintos tamaños, tienes que ir cortando y entonces no sabíamos la matemática que hoy se utiliza para dar una nota en un tubo. En aquel tiempo no era la matemática, era oído. Ahora sí, el luthier sabe que un tubo de tal diámetro y de tal distancia te va a dar un re. Entonces no había eso. Oye, ¿cuándo dejaste de actuar y por qué? Ya la última. Bueno, sí, se deja de actuar no por nada, sino porque, como he explicado antes, las tendencias van siendo otras. La demanda musical no va por otros derroteros. O afortunadamente o lamentablemente, depende cómo lo veas. Si lo ven las generaciones actuales, dicen que la música actual es la mejor que hay. El reggaetón, el rap, etcétera, etcétera. Y la de antes, pues es música, bueno, pues también de viejos, ¿no? De música que no es actual ya y que no se lleva. También influyó junto con nuestra época la salida de los componentes de Jaén en busca de trabajo. O sea, la salida de muchos de los componentes a otras ciudades para desarrollar su actividad laboral. Y todo se junta. Por eso hemos dicho que no nos habíamos ido. Es que ni siquiera hemos dicho adiós. Hicimos un último concierto en espera de que hubiera otro, no lo hubo y además la cosa se fue enfriando poco a poco, bueno, pues porque realmente se complicaba mucho la historia en cuanto a ensayos, en cuanto a poder coincidir para hacer un concierto. Bueno, pues muchas gracias por habernos dado a conocer la música latinoamericana, Jaime. Gracias a vosotros. Gracias a vosotros por venir. Y ahora, como es norma en el foro Jaén, y antes de coger los instrumentos y afinarlos para que esto suene como tiene que sonar, el foro Jaén nos va a hacer entrega de nuestro regalo, de nuestro emblema, que es un grabado del artista Paco Carrillo, que nos acompaña como siempre y que representa lo mejor que tenemos en nuestra tierra junto con el aceite y la calidad humana de los jienenses, nuestra catedral, la joya de Valdelvira, ya que nos encontramos a espaldas de ella. Por favor, Alfonso, si eres tan amable, y Antonio Luis también, que también es otro de los músicos de Jaén que siente la influencia de la música de Tierra Bonita. Bien has dicho, la mejor actuación, ¿no? Esto sí que La no me lo tuviste esperaba y yo. la Una maravilla. es una obra de arte de nuestro amigo y socio Paco Carrillo, por lo que se ve. Aquella cámara, Aquella cámara, venga. Bueno, pues si nos dais 30 segundos nada más de un poquito de silencio, afinamos
porque con el aire acondicionado se habrá bajado un poco y estamos con vosotros, ¿vale? En peligro de extinción no se puede. ¿Y esos son zampoñas o signos de reserva? Zampoñas. Zampoñas. Esto es precolombino, antes de la llegada de y esta es la quena, digamos que es el instrumento más importante de viento que hay dentro del folclore de América Latina. Su origen es data. Las primeras quenas que se encontraron estaban hechas con la tibia. Se hacían también con plumas de cóndor y con tierra cocida. Luego ya posteriormente se utilizó la caña, ¿no? Los primeros vestigios de quena que se han encontrado es de tibia. Antes de que ellos nos regalen su música, comentar que en esta noche en la que Tiahuanaco va a volver a cantar, a tocar, a regalarnos lo que llevan haciendo toda la vida, es justo presentar al nuevo componente de Tiahuanaco, que como él me comentaba, José María me baila, el compañero de Viento del Sur, componente de Viento del Sur junto con Antonio, lo ficharon para Tiahuanaco y nunca había actuado con él, porque llegó la pandemia. Así que hoy vamos a tener la suerte de que José María, Mi bautizo. debute con Tiahuanaco en el colegio de aquí. Será la única vez que me dejé esto. Te va a tu contra. Una vez que me dejan tocar esto.
tema que nos acompañaba a nosotros de inicio del grupo. Se llama el canto del cuculí. El cuculí es una paloma salvaje que circunda el trópico y los valles de parte de América Andina, como es Chile, norte de Perú y Bolivia, ¿no? Entonces por ahí se mueve el cuculí. La quena intenta emular un poco el canto de esa paloma salvaje, ¿no? Con 3 ritmos. El primero era una danza, el segundo un trote y el tercer ritmo que hemos hecho es una cueca. Es uno de los ritmos más extendidos de toda la América Andina, desde el norte de Argentina, pasando por Chile, Perú y Bolivia. Qué interesante. Ahora vamos a hacer una petición de mano que lleva como título Sirviñaco. El sirviñaco en el acto de pedir la mano de la novia para contraer matrimonio. Y bueno, cuenta un poco toda la historia en un castellano un poco de la época, cuenta un poco la historia de lo que es el acto del sirviñaco. Sí, sí. Es una canción que tiene una mezcla de un mal castellano con un mal argentino. Hay una mezcla un poco rara, ¿no? Es un bailecito en la parte norte de Argentina y el título de la canción es Sirviñaco. Hay una anécdota que en un medio de la capital, de una de nuestras actuaciones, pues dijeron, sí, que Abonaco estuvo tocando y tocaron su famosa canción Sí, Niñaco. Sí, Niñaco. La canción es Sirviñaco, y todo junto. Diciendo que tal vez sería bueno que lo mismo a ver el sol que cae. Te propongo Sirviñaco, si tú estás hasta el lugar para alzar del barco, vámonos a trabajar. Te compraron cita nueva, en la feria es un parado, es cuestión de hacer la prueba, de vivirnos a mañana. Es cuestión de hacer la prueba, de vivirnos a mañana. Cuando vas a la reña, si vale como perder.
Bueno, ya para finalizar, uno de los temas más emblemáticos que siempre nos habían pedido, que era un Taguirari de Tenalcofre, y que lleva como título Recuerdo, que se toca con... Los músicos tocan cada uno la mitad de la melodía de un instrumento, el simbol, cada uno toca la mitad de la melodía alternándola, y bueno, esa es un poco la comunicación que tiene el título. Como algunos la conoceréis, o la mayoría, estáis autorizados a cantarlo al estribillo. Vamos, esperemos, deseamos que cantáis con el estribillo. La letra es muy fácil. La, pumpa y la, la pumpa y la pumpa y la. ¿Qué significa? ¿Qué he hecho? No tiene traducción. He hecho el clásico. Cuando te abrazo piensas en mí y en los mil besos que yo te di. Quieres alejarte de mí, cuando más lejos recordarás y a cada instante repetirás las 7 letras de mi nombre. Ahora sí, la 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 la, baila y baila, baila y baila, baila y baila, la 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 la, baila y baila, baila y baila.
a despedir el curso del Foro Jaén. Bueno, lo hago de pie y fuerte sin micrófono para no entreteneros mucho. Con la actuación del grupo de Onaco y este magnífico sabor de música andina, pues despedimos un curso que ha sido un curso también de renovación del foro, puesto que entró gente nueva en la junta directiva, tenemos también nuevos socios, pues bueno, es garantía de continuidad. Ahora tenemos el verano por medio, espero que pasen ustedes un feliz verano y que nos veamos en septiembre de nuevo, pues con nuevas propuestas, con nuevos proyectos culturales, de debate, de opinión, de actualidad, de nuestra tierra de Jaén. Y bueno, pues darle las gracias, ha sido una velada magnífica, una música preciosa, a mí por lo menos me encanta, daros la enhorabuena, pero sobre todo también daros mucho ánimo, que sigáis adelante, porque seguro que estamos un público que nos gusta este tipo de música y estoy seguro que no voy a ser el único. Mucha gente de nosotros creo que también. Porque muchas gracias a vosotros por dejarnos, de verdad. Vamos a llamar para que no sean tres canciones que se no, que no hay tiempo para enseñar las cosas con todo el grupo. Esto todo es música de la que hacíamos hace 40 años. No es nada de lo que hacemos ahora. Bueno, muchas cosas de las que hacemos las hacemos hace 40 años. Nosotros estamos. También. Estábamos vivos. Pues nada, lo dicho. Bueno, yo tenía verano y despedimos el curso y nos vamos a tomar una cervecilla y muchas gracias a todos por venir. Muchas gracias.